Gracias por continuar con nosotros en UDG Noticias. Esta mañana saludo con mucho gusto al presidente de la Coparmex Jalisco, Oscar Benavides, quien se encuentra en UDG Noticias para platicar de varios temas que hay interesantes en la vida pública de Jalisco. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Muy amable por tu invitación. Pues primero que nada, en los últimos días la agenda informativa ha girado en torno a este asunto de San Gabriel, de los 275 jornaleros que se encontraban viviendo en condiciones muy complicadas, muy difíciles, a niveles de esclavitud incluso. ¿Cómo ver este tema desde un punto de vista de un liderazgo empresarial como el? Bueno, en Coparmex nosotros buscamos más y mejores empresas, pero no utilizando este tipo de medios. De ninguna manera no podemos nosotros avalar, al contrario, es totalmente reprobable el utilizar al ser humano para un tema de estar sacando utilidades en una empresa. Eso es totalmente reprobable. Y más allá, Edgar, de este tema, hay que analizar, yo creo, de dónde viene un poquito la situación también. Mira, parte del problema, aquí en Jalisco necesitamos generar aproximadamente 80,000 empleos por año. Estamos generando un poquito más de la mitad. Esto mismo sucede en el resto del país. ¿Qué pasa con esta gente que no encuentra trabajo? Con la mitad de la gente que necesita trabajar y no lo encuentra. Antes teníamos una válvula de escape que era Estados Unidos, y van allá, pero en este momento ya es mucho más complejo. Según un estudio de la Universidad de Princeton del año 2010, prácticamente la tasa de migración es casi cercana a cero, porque si bien es cierto que hay gente que se va, hay gente que también regresa. ¿Y por qué no se van para allá? Bueno, es mucho más costoso, cuesta de 3 a 4 veces más que comparado con 15 o 20 años atrás. Y es costoso porque los polleros que te van trasladando hacia la frontera norte, pues en el camino encuentran muchos riesgos. En los estados fronterizos son atacados por el crimen organizado, quienes mata o a veces secuestran a la gente para trabajar para ellos. Si logran los inmigrantes pues pasar el río, donde se encuentra el desierto, donde se mueren, donde son cazados por rancheros, o donde los encuentra la migra y los trae de regreso. Pero también es menos rentable. Comparado con hace unos 20 años, tenía sentido irse a Estados Unidos, porque si aquí ganabas un peso, allá ganabas 10. En este momento la proporción ya no es de 1 a 10, es de 1 a 3.6, 1 a 3.8 aproximadamente. Ya no es tan rentable. Y tenemos una serie de elementos que apoyan a la gente necesitada, como el seguro popular. Entonces la gente se queda aquí. Y el problema es que ahora se empieza a dar una complicación de esta migración que se empieza a dar interestatal. Entonces aquí nos está llegando, Jalisco es un estado pues altamente productor en tema agropecuario, somos el número 1 a nivel nacional, y bueno, pues nos está llegando gente pues de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, como estuvimos viendo en este caso en el sur de Jalisco, tan lamentable y tan reprobable. Y bueno, pues básicamente lo que se tiene que hacer es prácticamente lograr tener más inversión en México, para con esta inversión pues lograr más empresas que contraten a más gente y no estar dejando a tanta gente sin empleo, porque en el caso de Jalisco está casi 35,000 personas que no tienen trabajo, pues lo que terminan haciendo es metiéndose al comercio informal o ilegal, o al crimen organizado, o a consumir drogas. Y en otros casos de otros estados que no tienen ni siquiera elementos para hacer esto, a veces pues emigran, llegan aquí a Jalisco y entran en temas como el que nos tiene tan consternados. Así es. Según un estudio de México Unido contra la Delincuencia, de Mitofsky, la percepción de inseguridad ha mejorado un poco, pero realmente los delitos siguen y eso no ha cambiado mucho a raíz de un nuevo gobierno. Es decir, eso en automático no ha hecho los delitos disminuyan o que la inseguridad disminuya. ¿Cómo afecta esto, vamos a decir, en Jalisco, para en términos de inversión pública? ¿Sí ha afectado, no ha afectado? ¿Cómo ha afectado? ¿Se ve mejor este año 2013? ¿Quizás se pinte mejor para el segundo semestre? ¿Y qué se puede hablar? Hay una serie de elementos muy interesantes. Ahorita en México estamos pasando por una etapa muy interesante. Tenemos una macroeconomía muy sólida, tenemos esos 240,000 millones de dólares de blindaje financiero entre líneas de crédito y reservas internacionales. Tenemos una moneda que flota libremente, tenemos una tasa de interés bajo control, la inflación está bajo control,
Y bueno, de alguna manera somos reconocidos con mucho respeto. El problema ahorita pues son una serie de elementos de cómo nos perciben. Sí ven el bono demográfico, tenemos potencial. Tenemos las reformas de segunda generación que ya se están dando y que prometen precisamente darnos una mayor cantidad de recepción de inversión, tanto nacional como extranjera. Hay que recordar que el mundo no está quebrado, lo que están quebrados son una serie de países, pero hay muchas compañías con mucho dinero y están viendo dónde ponerlo. Tenemos que ser lo suficientemente hábiles de captar este dinero. Precisamente uno de los elementos que nos hacen en este momento vulnerables es que no tenemos el consumo interno necesario, la demanda interna tenemos que fortalecerla. Entonces somos muy susceptibles al vaivén económico mundial, que es uno de los 3 elementos que nos tiene en este momento muy atorados. El otro es la percepción de inseguridad y de corrupción que existe en el país, que tenemos que abatir no solamente en los hechos, sino en la percepción de cómo nos ve la gente de México y de fuera de México. Y la otra es la vulnerabilidad de estados y municipios que financieramente en este momento están en situaciones precarias. ¿Pinta bien el 2013, el final del 2013? Yo creo que este año va a ser un año que va a continuar siendo difícil, en primer lugar por el tema macroeconómico. Muchos ajustes, ¿no? Están dándose muchos ajustes, y también las reformas que se están dando de segunda generación, como la laboral, que ya se dio, la financiera, telecomunicaciones, que están en este momento cuajándose, y vienen en verano la hacendaria, la energética. Todas estas deben de dar una repercusión, pero no lo dan en el corto plazo, lo dan en un mediano plazo. Tenemos que captar, entender bien de qué se tratan estas reformas, una vez que sean implementadas con las reformas secundarias, con las leyes secundarias. Y bueno, de alguna manera ya con esto podemos tener un crecimiento del orden cercano al 5%, tal vez 6%, que nos dé algo cercano ya al 1.000.000 de empleos que necesitamos en el país. En ese momento, pues de manera automática se empieza a revertir el tema de la inseguridad, porque en este momento pues la estamos combatiendo con más inteligencia, se está combatiendo con una mayor participación social, se está combatiendo también con la parte financiera. Pero pues el problema está ahí. México estamos en el centro de donde se produce la droga en Oriente o en el sur, y donde se consume en el norte. Entonces somos parte de un fenómeno incluso mundial, y tenemos que hacer lo que está dentro de nuestro control para abatir esta seguridad. El próximo lunes estará entrando en vigor la ley antilavado. Esto también, a partir de esta ley, no solamente va a ahuyentar al crimen organizado, sino también a la informalidad. ¿Qué piensas de esto? En esa parte es buena, pero como toda medida debemos nada más de ser cuidadosos, que no vaya más allá de la línea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. En este caso, tenemos que proteger la privacidad de las personas. Entonces, esa es la parte que tenemos que vigilar, nada más que quede hasta dónde llegar para que proteja la privacidad de las personas. Pero no que afecte a toda la población. Exacto, que no afecte a toda la población, pero que sí nos dé las luces rojas de dónde se está utilizando de manera indebida, concretamente en el crimen organizado. Entonces yo creo que es positiva, nada más hay que cuidar su aplicación de la manera adecuada. A ver si no nos lleva ya a un estado de dinero digital solamente, ¿no? Dinero electrónico. Bueno, somos producto de avances tecnológicos en todo el mundo, y pues en México no somos de excepción, eso es cierto. Muy bien. En otros temas, pues el Congreso del Estado, ¿cómo has visto esta legislatura? ¿Sí traen ganas de mejorar? ¿Sí traen ganas de darle vuelta a la página? Y digo, antier estuvieron ahí pidiendo a los diputados que se les contratara algo de personal. Quizás no son muchos, será el cristal con que se mire, quizás se pueden realizar ciertas labores con el personal que ya tiene el Congreso. Te lo pregunto porque tú has sido crítico del Poder Legislativo en distintas legislaturas y, bueno, pedían alrededor de 66 plazas más entre todos los diputados para algunas cuestiones de secretarios técnicos de las comisiones. Dos cosas. ¿Se ve un avance realmente en el Congreso en querer sanearlo? Y por consiguiente, ¿no es incongruente que quieran contratar más personal? ¿Qué opinas? Pues mira, de entrada el discurso fue bueno por parte de todos. Sí, nosotros somos críticos, pero también propositivos. Hace 2 días, de hecho, estuvieron ahí en Coparmex Gildardo, Clemente y Miguel Castro. Prácticamente vamos a tener un café también con el PRD la próxima semana. Y estuvimos platicando de muchos temas, del IFAI, del ITEI, del auditor. Y en ese momento no se había anunciado lo del personal, pero sí les pedimos que siguieran recortando gente, no que metieran más gente, ¿no?
necesitamos enflacar al Congreso y en esa medida también hacerlo más eficiente. Creo que hay demasiada gente y debe de ser transparentado gastos como los gastos que van enfocados a las casas de campaña. Hay muchos elementos que la sociedad se siente lastimada por el Congreso. Les dijimos que es importante que tener un Congreso sólido, respetado, trabajando a favor de quienes los eligieron, que es la ciudadanía, no sus partidos políticos. Fue una reunión muy interesante, pues ellos ahí vieron el consejo de Coparmex, no solamente un servidor tiene esta actitud crítica, el consejo es crítico en sí, y se les pidió resultados. Sentimos que traen demasiados frentes de batalla, demasiados temas, y también, bueno, pues hay intereses atrás de los partidos políticos que desgraciadamente a veces no permiten que lo que en su momento fue como un buen discurso se lleve a la práctica. ¿Ves viable en este momento un pacto por Jalisco? Se habló hace unas semanas de un pacto por Jalisco, se criticó de repente al gobierno porque lo echaron a andar como una idea al aire sin haber consensuado antes, pero ¿realmente ves viable un pacto? Es un proceso complejo, sí es viable, creo que hay voluntad política. Nosotros hemos tenido una enorme cantidad de pláticas con diferentes secretarios, primordialmente con Arturo Zamora, y debo reconocer que él ha estado preocupado, nos ha estado consultando mucho, le hemos estado dando retroalimentación, nos está dando los borradores de las conclusiones que se van llevando a cabo con otros interlocutores. Hay muchos elementos muy positivos sobre la mesa. En la última conversación que tuve con él, con Enrique Dao, con Ricardo Villanueva, les hacía mención de la importancia de seguir algunas buenas prácticas del Pacto por México, y era que había responsables concretos con fechas concretas. Y eso creo que era lo que nos estaba faltando en este acuerdo. Estábamos metiendo tantos elementos en este paquete que todo requería pues tener un responsable y una fecha de conclusión. De otra manera va a quedar como buenos deseos nada más. Entonces, probablemente en esa etapa nos encontramos. Es mucho más complejo, es positivo socializar, pero también es mucho más complejo el armar un acuerdo por Jalisco con tantos interlocutores versus el Pacto por México, que fue más bien político y en este momento en una segunda etapa lo están socializando. De acuerdo. Eso me lleva a otra pregunta. Los 100 días del gobierno. Hay una especie de moda, yo así le llamo, es una moda entre los gobernantes de fijarse un plazo de 100 días para brindar resultados, para fijar ciertas metas, que 100 días pues es muy poco realmente, ¿no? Y más cuando hay todo un proceso de transición fuertísimo, y más cuando se trata de una situación como el gobierno del Estado, que no es cosa menor, ¿no? Yo creo que es una posición, una estrategia sensata del gobernador. Por un lado, presionar a su propio equipo de dar resultados en los primeros 100 días. Es evidente que en 100 días son ciertos resultados nada más los que se pueden dar, porque para la gran mayoría de la estructura requirió de una nueva ley orgánica que entrara en vigor. Todavía está en proceso de aterrizar a través de reglamentos de leyes secundarias. Y evidentemente en muchos lados todavía no se puede operar adecuadamente, aparte de que quedó ciertos elementos con pocos recursos económicos, entonces es difícil. Sin embargo, por ejemplo, podemos destacar que en la Secretaría del Trabajo, bueno, se ha logrado empezar a poner orden, ya se destrabó el tema de las representaciones obrero-patronales. O sea, hay una serie de elementos que sí podemos rescatar y que ya han sido llevados a cabo en estos primeros 100 días. Sin embargo, hay temas que son de mediano y de largo plazo. No podemos exigir que algo que es de largo plazo, como la construcción del medio ferroviario entre Jalisco y Aguascalientes, que es tan importante para completar este corredor logístico, se complete en tan poco tiempo. Eso es evidentemente un tema que también requiere apoyo federal y más tiempo. Con el tema del CIAPA se dejó ver una serie de irregularidades dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿A ustedes los empresarios les afectaba esta situación de desorden que había o que sigue habiendo seguramente y que ya se le está poniendo orden? De hecho, hubo muy buena comunicación entre Eduardo Almaguer y un servidor cuando él empezó a presionar a quien fue presidente de la Junta correspondiente, la Junta Especial, de revisar al CIAPA. Yo le dije, señor secretario, hay que revisar al CIAPA, porque la presidencia de la Junta no puede defender algo que el CIAPA no promovió por sí mismo. Ellos no se defendieron, entonces, ¿cómo, si no se defiende el mismo patrón, en este caso el CIAPA, cómo lo puede defender el presidente de la Junta?
Entonces estuvo indagando, llegando al fondo de las cosas, y a mí me dio gusto que sí siguiera ese camino, y esto fue producto de un tema que tuvo un servidor de discusión con el gobierno anterior, de la famosa guerra de las albercas, con aquel famoso crédito de los 6.612 millones de pesos que el gobernador se molestó conmigo y me decía que Coparmex no los queríamos porque eran para dotar de agua a las colonias y que nosotros nos bañábamos en nuestras albercas, mientras 200 colonias no tenían agua ni para tomar. Y mi contestación fue, oiga, espérame, este crédito está enfocado a 1000 cosas y muy poco está enfocado al agua. Y aparte, en el agua, el señor Rodolfo Campo fue el que 3 años atrás, en este caso era el 2011, desvió ese dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, 1.200 millones de pesos, a temas que eran de gasto corriente, llámese electoral en su momento muy probablemente, y también los que invirtió en la bolsa y hasta malos para invertir. Perdieron y además invirtieron en el peor año para invertir, ¿no? Exactamente. Entonces, pero no se debe de apostar con el dinero público, no. Es algo totalmente y menos en incorrecto. Crisis, ¿no? Claro. Sin duda. Si 1.200 millones se desaparecieron fácilmente, pues imagínate 6.000 millones. En fin. Bueno, pues algo que quieras agregar, Oscar, esta mañana para UDG Noticias. Pues no, nada más que yo creo que la ciudadanía también tenemos mucho que hacer. A veces todo queremos que lo resuelva la autoridad. Temas de corrupción tenemos que empezar por nosotros mismos, temas de educación, de seguridad. Eso empieza formando valores desde el hogar, en la escuela, los empresarios en nuestras empresas. Entonces todos tenemos algo que hacer. Creo que esta es labor de todos. Te agradezco mucho que esta mañana hayas estado conmigo en UDG Noticias. Muchas gracias, Edgar, por tu invitación. Oscar Benavides, presidente de la Coparmex Jalisco, hablando de distintos temas de la vida pública del Estado. Regresamos con más información, no se vayan.